Continuamos con Diálogos de Movilidad desde Expo Transporte 2023 y hoy está con nosotros Carlos Víctor Dueñas. Él es instructor de transporte urbano y bueno, hemos tenido la posibilidad en Pasajero 7 de platicar con él en diversas oportunidades porque él capacita a algo que a mí me parece súper importante, el rostro del transporte público a los operadores. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí, conocernos personalmente y conocer este gran escenario que es la Expo Guadalajara, Expo Transporte, porque realmente es un mundo de aprendizaje aquí. ¿Qué esperaba encontrar usted cuando dijo voy a Expo Transporte? Ay, la verdad, mucha gente involucrada en el transporte, novedades en el transporte, las unidades, infinidad de ofertas, la parte de las refacciones, mucha gente muy interesada en transporte. Yo realmente me quedo sorprendido, la verdad, no esperaba un mundo de gente. Y mire, qué interesante que a usted también le llame la atención tanta gente interesada en el transporte, porque usted vive justamente en eso, ¿no? En el transporte público, involucrado en algo que es muy importante, la capacitación a operadores. Hábleme cómo inició este gusto o esta profesión por trabajar con quienes dan el rostro al transporte público. Fue algo muy singular porque a mí me invitaron a trabajar aquí precisamente en Guadalajara en ETN hace ya prácticamente 30 años y ahí empezó mi carrera de instructor, algo que realmente yo no me imaginaba, y ha sido todo un proceso de aprendizaje, de estar en contacto con la gente, de vivir cómo se transporta el pasajero en el urbano, en el servicio urbano. Y realmente ha sido como todo un área de oportunidades de trabajar, de aprender, de estudiar y de investigar. Sobre todo ese trabajo de investigar. ¿Cómo se puede mejorar la calidad de servicio a través del transporte hacia el pasajero? Y el pasajero, ¿cómo recibe ese servicio de transporte? Entonces, hay varios parámetros que hoy me ha tocado ya ver, descubrir, entender. El pasajero cómo recibe ese servicio del operador y de la empresa en sí del transporte urbano. En los últimos años se ha hecho énfasis justamente en eso, ¿no? En mejorar la calidad del servicio hacia el usuario y hablamos de nuevas unidades, de nuevas tecnologías, pero algo que es muy, muy importante y que creo que se ha ido avanzando es la capacitación a los operadores. Así es. ¿Cómo lo veía usted cuando inició en esta profesión y cómo ve ahora que ha cambiado el concepto de ser operador de transporte público? Ha tenido una evolución muy fuerte, muy grande. Anteriormente era muy dirigida. El instructor y el tema. Y los operadores pues recibiendo el tema. Hoy no. Hoy se trabaja de una manera muy diferente con dinámicas grupales, con una pedagogía para el adulto, en donde, por ejemplo, ahorita estuve en México con los chimecos y les hice un trabajo muy interesante con ellos, en donde toda la señalética vial la hice rompecabezas y ellos las armaron. Ya cuando la armaron se dieron cuenta que ellos construyeron su propio aprendizaje a través de armar la señalética. Y así como este ejemplo hay muchísimos. Hoy nosotros los instructores nos convertimos en tutores, en donde facilitamos el aprendizaje significativo para que ellos a su vez se retroalimenten y lo vean como parte de su vida. Es una parte importantísima de cuidar su trabajo, de cuidar al pasajero, de cuidar la unidad y de cuidar todo su entorno. Hay 6 partes básicas en esta educación. La educación para adultos, la educación del aprendizaje significativo, el aprendizaje dinámico con ellos, el aprendizaje para la vida, el aprendizaje para el trabajo y el aprendizaje para respetar la vida. Cuando una persona no respeta la vida, en términos de transporte, no es apto. ¿Por qué? Porque aquí está la vida en juego, en las manos de un operador y que lo protege, lo cubre toda la empresa y como tal también las leyes. Entonces hoy la dinámica ha cambiado, donde nosotros nos convertimos en tutores de su aprendizaje. ¿Cuáles son esas áreas, cuáles son esas, pues sí, variantes que deben considerarse sí o sí en la capacitación de un operador, de esa persona
que recibe al usuario, muchas veces todavía le cobra al usuario, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son justamente las áreas que sí o sí deben reforzarse? Primero, que al operador le guste su trabajo, que esté enamorado de esto. Segundo, que desea aprender, que quiera aprender. Tercero, que asuma un sentido de responsabilidad. Otro, que tenga respeto por la vida. Y otra parte, que en su trabajo busque la forma de cómo darle satisfacción al pasajero. Cómo él puede convertir que el pasajero vaya cómodo, seguro, confortable y que sabe que va a llegar sano y salvo a su destino. Pues todas esas áreas se trabajan. Desarrollo humano, por ejemplo, ahora se refuerza mucho la educación vial, con toda esta parte pedagógica. Se refuerza mucho también la parte mecánica, cómo debe de saber escuchar un ruido anormal del vehículo, conocer su entorno, conocer las rutas, conocer la topografía de la ciudad, calles, avenidas, bulevares. Y algo muy importante que hacemos énfasis a los operadores, no involucrarse en cuestiones de violencia vial. El conductor del pasaje urbano sabe que trae una responsabilidad adentro de sus pasajeros. Si se involucra en un conflicto vial, puede haber una desgracia. Entonces hoy se les hace mucho énfasis en un conflicto vial, el que mantenga sus manos al volante y que no las despegue de ahí, que no se mueva de su lugar. Y asuma también su responsabilidad, desde luego, pero que también él sabe que está de por medio la vida de los pasajeros. Entonces eso también se trabaja mucho en la parte de desarrollo humano, la parte emocional. Es también un factor, es un sí, en donde el operador se le da una acreditación. Si eres apto para trabajar como operador de transporte público. Y también hoy se certifican por parte de Conocer, entonces eso también les da un plus al conductor para que asuma mayor responsabilidad, pero también la mayor responsabilidad con conocimientos. Exactamente. Oiga, pues qué interesante es la labor que realiza, porque de verdad que por mucho tiempo al operador del transporte no se le dio la importancia que tenía, porque es el rostro del transporte, es quien atiende al usuario, es quien le da imagen al transporte público, y que ahora existan personas como usted que se dedican a esto, y que además las empresas de transporte han mostrado bastante interés en ir creciendo esta profesionalización. Creo que habla de que vamos por buen camino hacia un trato más digno, un empleo mucho más digno también para el operador. Así es, porque las empresas ahora también ya asumen un compromiso ante la ley, ante la autoridad, y la autoridad misma también debe de asumir esa parte del compromiso, porque es de ambos, en donde salen dos beneficios, el conductor y el pasajero, la sociedad misma. Entonces el conductor ya no solamente es el que se dedica a manejar un vehículo, es el que asume un sentido de responsabilidad con un trabajo digno. Perfecto. Un trabajo que le da bienestar a su familia, bienestar a la empresa y bienestar a la misma sociedad, porque sabe que hoy el transporte urbano ya es más conducido por personas altamente responsables, preparadas, capacitadas en este ámbito del servicio. Perfecto, pues un gusto tenerlo en Diálogos de Movilidad desde Expo Transporte. Carlos Víctor Dueñas, instructor en transporte urbano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y a las órdenes. Muchas gracias.